En el año 2013, un niño de tan solo 12 años cayó desvanecido en el patio de su escuela, mientras jugaba con sus compañeros. Cuando Poncho cayó, fue muy tarde cuando lo encontraron. Los maestros y compañeros al llegar intentaron reanimarlo. Los paramédicos, al intentar reanimarlo, ya no pudieron. Desafortunadamente, Poncho, un niño de tan solo 12 años, había muerto. La causa que dio el patólogo fue que Poncho había tenido una obstrucción de las arterias. Poncho había muerto de un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo era posible que un niño de tan solo 12 años pudiera morir de una enfermedad que consideramos que es de personas adultas? Este caso en particular llamó mucho la atención y me hizo preguntarme si el caso de Poncho era solamente un caso aislado o íbamos a empezar a ver en nuestro país más casos como el de este niño. Desafortunadamente no. Estamos viviendo en la primera generación que probablemente vivamos menos años que nuestros padres, así como menos años de vida saludable que ellos. Esto debido a una epidemia que tenemos hoy en día y que muchos de nosotros no estamos viendo. México es el primer lugar en obesidad infantil. Tenemos el primer lugar en todo el mundo. Hace unos años le ganamos a Estados Unidos. Y si seguimos así, vamos a ver muchos casos más como los de Poncho. Está demostrado, se ha visto en muertes accidentales de niños entre 4 y 14 años, que ya desde esa edad la grasa se empieza a acumular en las arterias. Para cuando tenemos 20 o 30 años, esas grasas comienzan a formarse como placas. Y para cuando tengamos 40, esas placas van a comenzar a matarnos. Por eso la importancia de hacer un cambio en lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Muchas veces me preguntan si los infartos son solamente una consecuencia de envejecer. Finalmente todos decimos que de algo tenemos que morir y muchas veces decimos que el infarto va a ser una causa normal porque nuestros padres murieron de ella y porque la edad nos va a llevar a tener un infarto. Pero la respuesta es que no, y la respuesta la tenemos aquí mismo en nuestro país. En la Sierra de Chihuahua existe una comunidad que probablemente ustedes conocen, la comunidad tarahumara, o también llamada los raramuris, que significa pies ligeros. Esta comunidad ha llamado mucho la atención a los científicos y a la población en general, debido a que es una comunidad que tiene una alta capacidad de ejercicio, tiene una alta resistencia física y más que nada lo que se dieron cuenta es que con los tarahumaras en esa comunidad los infartos del corazón no existían, eran prácticamente inexistentes. Así como también se dieron cuenta que esta comunidad no tenía antecedentes de hipertensión, de obesidad, de diabetes. Se empezaron a preguntar por qué. En el año 2017, María Lorena Ramírez fue conocida en todo el mundo porque ganó el ultramaratón y se hizo famosa porque lo corrió con su vestimenta típica de los raramuris. Ella decidió correr en chanclas, en sandalias, sin utilizar equipo, a pesar de que le habían ofrecido utilizar zapatos de marca. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, ¿qué creen que ella respondió? Yo como frijoles. Fue el secreto de ella. Yo mismo el año pasado acudí como voluntario a un pueblo que se llama Pablo Galeana en la comunidad de Chiapas. Y yo iba con todas las ganas de atender a la población porque ahí no hay médicos. Y me dije a mí mismo, voy a ver todas las enfermedades que veo aquí en mi entorno. Nos llevamos medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertensión. Y así como esos medicamentos subieron en mi maleta, esos medicamentos regresaron conmigo. Sorprendentemente, en la semana que estuvimos en esta comunidad, no encontré ningún paciente que haya tenido un infarto en previos, así como familiares de ellos tampoco habían tenido infartos. Si acaso vimos algunos casos de presión alta y de diabetes, pero no era lo común como vemos aquí en nuestra población. Me pregunté cuál era el patrón común entre estas dos comunidades. El patrón común es la dieta. La comunidad tarahumara, el 80% de su ingesta de alimentos está a base de plantas. Sus alimentos principales son el maíz, el frijol
y la calabaza. La comunidad chapaneca con la que estuve conviviendo, el principal ingesta de alimento que tiene es maíz y frijol. Ocasionalmente consumen algo de grasas de origen animal y ocasionalmente consumen, pero no es lo típico. Nosotros vivimos en una sociedad consumista y no solo en lo material. Todo lo que queremos obtener de alimentos lo podemos obtener en este momento. Y la realidad es que en esta comunidad de nuestra ciudad tenemos una ingesta alta en carbohidratos refinados, en alimentos que vienen de grasa de origen animal. Si no hacemos algo y ponemos atención en lo que estamos viviendo, la realidad va a ser como la que vimos con Poncho. Cada vez vamos a ver más personas jóvenes morir de causas del corazón. Ya en los años 40, unos científicos estadounidenses se dieron cuenta cuando estuvieron en Uganda que en Uganda no existían los infartos, las personas morían de otras causas. Se preguntaron por qué. Mientras que en Estados Unidos en los años 40 la epidemia de infartos iba en aumento. Decidieron realizar un experimento. Tomaron 632 autopsias de Estados Unidos y 632 autopsias de Uganda. ¿Cuál creen que fue el resultado? 132 autopsias de los norteamericanos habían muerto por infarto. Y de todos los 632 ugandés, solamente uno había muerto de causa de obstrucción de las arterias del corazón. Otra vez, nuevamente, el vínculo entre dos comunidades que vivían de forma diferente, los resultados que eran obtenidos. Pero ¿cómo el entorno en sí es responsable de nuestras enfermedades o las decisiones que tomamos nos llevan a tenerlas? La respuesta está en una ciencia muy interesante llamada la epigenética. Para explicar la epigenética, básicamente todo nuestro ADN está compuesto de genes. Estos genes tienen la capacidad de prenderse o apagarse a lo largo de nuestra vida. El entorno es responsable de que estos genes se prendan y se apaguen. Muchos sabemos en este momento de nuestras vidas que, por ejemplo, fumar es malo. Y el fumar activa ciertos genes que finalmente terminan desarrollando tumores. Pero no solamente el fumar altera o prende estos genes. Hay muchas situaciones que enumero aquí, entre ellos, por ejemplo, la dieta, el ejercicio, el estrés, las infecciones. Todo nuestro entorno va a definir qué genes se prenden y qué genes se apagan. Y esto va a definir quiénes somos nosotros y cómo queremos vivir de aquí en adelante. El mejor ejemplo que tengo para explicar la epigenética y el que más me gusta a mí es el de las abejas. La abeja reina y la abeja obrera comparten básicamente el mismo ADN. Son clones una de otra, no son diferentes. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia y por qué una abeja se vuelve reina y una abeja se vuelve obrera? La abeja reina tiene mayor tamaño, casi el doble de una abeja obrera. La abeja reina además tiene capacidad reproductiva. Y la abeja reina vive mucho más que una abeja obrera. La abeja reina vive aproximadamente 3 años y medio, mientras que la abeja obrera solamente tiene una vida de 3 años. Cuando una abeja reina va a morir, la abeja obrera selecciona una larva y la comienza a alimentar única y exclusivamente de jalea real. Con solamente consumir jalea real, la cual tiene unas enzimas que hace que esa larva prenda ciertos genes para producir proteínas que finalmente la vuelven la abeja reina. Esa es la única diferencia entre una abeja reina y una abeja obrera, la dieta. Y aquí en este pequeño ejemplo podemos ver el resultado de cómo el entorno puede definir quiénes vamos a ser en nuestra vida. También se ha visto en gemelos idénticos que comparten el mismo ADN. Cuando son separados al nacer, cada uno de ellos puede desarrollar diferentes enfermedades en su vida. También cuando toman diferentes decisiones. Esto nos habla que no solamente nuestros genes son los responsables de las enfermedades que vamos a tener. Compartimos la mitad de genes de nuestro papá y la mitad de nuestra mamá. Y no necesariamente porque alguno de ellos haya muerto de un infarto o de enfermedades crónico-degenerativas, nosotros tenemos que tenerlas por per se. Desafortunadamente,
en mi escuela y en la mayoría de las escuelas de medicinas en el país, a los médicos no nos enseñan sobre nutrición, no nos enseñan sobre prevención, nos enseñan a tratar la enfermedad. Una vez que ya está establecida, nos enseñan a qué medicamentos vamos a dar para sobrellevar estas enfermedades a lo largo de nuestra vida. Si las escuelas de medicina pusieran más atención en la prevención, tal vez otra cosa sería no solamente de este país, sino en todo el mundo. Y una de las preguntas que yo durante mi formación en cardiología me he preguntado es si una vez que las arterias que están tapadas, podemos hacer que estas arterias se destapen. Hasta el momento casi ningún medicamento ha logrado hacer eso. La mayoría de los medicamentos lo que hacen es sobrellevar la enfermedad y alargarnos un poco nuestra vida saludable. Sin embargo, un grupo de médicos, científicos, decidieron experimentar con dos grupos de personas que ya tenían las arterias obstruidas y que decidieron entrar a este experimento. Separaron dos grupos, un grupo que decidió entrar a un programa de cambios radicales al estilo de vida y otro grupo que decidió solamente llevar su tratamiento convencional y vigilancia a 5 años. Al grupo al que decidieron meterlos a un cambio radical al estilo de vida, les cambiaron principalmente su dieta. Les dieron una dieta que era básicamente cruda y vegana. La dieta solamente podían obtener las grasas de dietas de origen vegetal. Les ofrecieron ejercicio aeróbico moderado, 30 minutos al día. Les hicieron suspender el tabaquismo porque cuando empezaron el programa todavía algunos fumaban. Y los metieron en grupos de apoyo durante 5 años. Les dijeron que tenían que evitar, por supuesto, el consumo de azúcar, consumir carbohidratos complejos y aumentar los alimentos integrales. ¿Qué creen que pasó con este grupo? En el primer año, 91% de ellos ya no tenían dolor de pecho. Esto ya para empezar les impresionó mucho a los investigadores. Además, la obstrucción de las arterias había reducido casi un 2%, solamente con cambios del estilo de vida. A los 5 años, 72% ya no tenían dolor y la obstrucción se había reducido casi un 4%. Mientras que el grupo control, además, el colesterol había reducido en este grupo, sin el uso de medicamentos, y habían perdido aproximadamente 10 kilos. Mientras que el grupo control evolucionó de forma natural. Las arterias se obstruyeron aproximadamente un 3% en el primer año y aproximadamente 12% en los siguientes años. Además, el grupo control tuvo el doble de enfermedades, tuvo el doble de muertes, el doble de infartos en el transcurso de estos años. Todos los seres humanos, en nuestro ADN, se encuentra la importancia de las enfermedades que vamos a desarrollar. Y la dieta no solamente es importante para prevenir infartos agudos al miocardio. La dieta también está involucrada en la forma en la que vamos a envejecer a lo largo de nuestra vida. En todos nuestros cromosomas, en la última parte, en la punta de ellos, existe una estructura que se llama telómeros. Los telómeros es como si fuera la punta de una cinta de zapatos. Protege a nuestro ADN de que se desgaste. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez que una célula se divide, esos telómeros empiezan a cortar. Con el paso de los años, esos telómeros se acortan tanto que finalmente la célula muere. Cuando el telómero se va cortando, nosotros vamos envejeciendo. Se vio que los telómeros eran el vínculo entre la edad y la enfermedad. Sin embargo, en California existe este árbol que es el árbol Matusalén. Este árbol tiene 4.800 años y es el árbol más viejo de todo el mundo. Este árbol incluso estaba aquí antes de que se hicieran las pirámides de Egipto. Se preguntaron cómo era posible que un ser vivo tuviera la capacidad de tener una vida tan prolongada. Encontraron que sus telómeros se encontraban casi intactos. Y cuando empezaron a estudiarlo, descubrieron que este árbol tenía una enzima que se llamaba telomerasa. La telomerasa hacía que estos telómeros no se encogieran de forma normal. Afortunadamente para nosotros, también encontraron que la telomerasa se encontraba en los humanos.
y se preguntaron si podíamos acortar el encogimiento de los telómeros. Nuevamente, un grupo de científicos con esta pregunta decidió escoger un grupo de pacientes que tenían cáncer de próstata. Les dijeron, los vamos a meter en dos grupos. Unos de ellos quisieron entrar en grupos de cambios al estilo de vida de forma radical nuevamente, mientras que el otro grupo se quedó solamente en vigilancia a lo largo de 5 años. Nuevamente las intervenciones que hicieron fueron muy similares. Se enfocaron en una dieta que era básicamente de origen vegetal. Era una dieta donde les dieron proteínas que venían a base de plantas, granos sin refinar, legumbres, y menos del 10% de toda su ingesta podía venir de grasas y calorías de carbohidratos refinados. Además los pusieron a hacer ejercicio, los metieron en grupos de apoyo a lo largo de 5 años y les enseñaron a usar el manejo del estrés. Los metieron a clases de yoga, les enseñaron a respirar, les enseñaron a relajarse y tranquilizarse a lo largo de 5 años. Cuando vieron los resultados, se sorprendieron. No esperaba que fueran tan significativos. El cuadro que ven aquí azul, de hecho, son la longitud de los telómeros. No solamente no se habían encogido de forma normal, sino que en algunos de ellos habían aumentado de tamaño. Mientras que el grupo control, los telómeros se habían encogido de forma normal, como probablemente se vayan encogiendo en todos nosotros a lo largo de nuestra vida. No vengo aquí a decirles que se vuelvan vegetarianos, porque yo no lo soy. No es fácil cambiar su estilo de vida, pero sí es mi deber informarles la evidencia que existe y los estudios que se han hecho en el pasado para que en este momento, con esta plática, quede en su conciencia qué van a decidir hacer a lo largo de su vida. Hay 7 factores que tienen que recordar, 7 factores que pueden prevenir infartos. Tenemos 2 factores mecánicos, que son la presión alta y la obesidad. Tenemos 2 factores químicos, que son las grasas altas y la diabetes, que es el azúcar alto en la sangre. Y tenemos 3 factores de conducta: fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio, y comes mal. Cuando digo comer mal, es llevar una dieta alta en grasas de origen animal, altas en carbohidratos simples, como refrescos, hamburguesas, y mucho de lo que estamos acostumbrados en nuestra población. Si no hacemos algo, la persona que más quieres, la que está en este momento al lado de ti, va a morir desafortunadamente de un infarto según las estadísticas. En México es la causa número 1 y no podemos evitar en este momento, si no hacemos cambios en el estilo de vida, que esto siga siendo de esa manera. Si nos enfocáramos en un mundo donde nos enfocáramos más en qué comemos y menos en qué medicamentos vamos a tomar, otra cosa sería. Imaginen un mundo donde no necesitáramos pastillas, porque la mayoría de las enfermedades las pudiéramos prevenir. Es difícil, pero hay que llevar un paso a la vez. Y es mejor hacerlo en compañía de sus seres queridos. Se ha visto que cuando queremos hacer cambios, si los hacemos con otra persona, es mucho más sencillo de lograrlo. Que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Muchas gracias.